El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas verdes que rodeaban el pueblo de Papantla. Las sombras se alargaban entre los árboles de vainilla y las ceibas sagradas, mientras el aire comenzaba a llenarse de una brisa templada que olía a tierra húmeda y a leña. Era el inicio del equinoccio de primavera, un tiempo sagrado para los totonacas, y aunque los turistas aún no llegaban, el pueblo ya se preparaba para el ritual más esperado del año, el vuelo de los voladores. En una pequeña loma, entre arbustos y ramas secas, un muchacho de 17 años observaba con atención cómo un grupo de hombres ensayaba. Se llamaba Emiliano, tenía el cabello negro alborotado, la piel morena y los ojos oscuros como noche sin luna. Su respiración era suave, pero su pecho palpitaba con fuerza. Había visto ese ritual muchas veces, desde niño, pero cada año sentía que algo en él se agitaba, como si una parte de su alma recordara algo antiguo. Frente a él, los 5 hombres se alistaban para subir el poste ceremonial, un tronco recto de más de 30 metros de altura que se erguía al centro de una explanada rodeada de ceibas. Uno de ellos, de barba espesa, rostro curtido por el sol y mirada profunda, cargaba una flauta pequeña y un tambor. Subió lentamente por los peldaños clavados en la madera hasta alcanzar la cima. Era don Mateo, el caporal, el líder del grupo y el último volador tradicional del linaje sagrado de Papantla. Emiliano se inclinó un poco más, apartando unas ramas para ver mejor. Don Mateo giró sobre la plataforma circular y empezó a tocar la flauta. El sonido era agudo, pero melancólico, como un canto que no era de este mundo. Debajo, 4 voladores más amarraban sus cuerpos con largas cuerdas de istle, preparándose para lanzarse en espiral. Emiliano contuvo el aliento. Aunque era solo un ensayo, cada movimiento parecía parte de una coreografía sagrada. Sabía que te iba a encontrar aquí, dijo de pronto una voz suave a su lado. Emiliano se sobresaltó y giró la cabeza. Era Itzel, su amiga de infancia, de trenzas largas y sonrisa traviesa. Sus ojos brillaban con la luz del atardecer. ¿Cómo supiste?, preguntó él, todavía nervioso. Porque siempre vienes cuando ensayan. Y porque te conozco, respondió ella con una sonrisita. Ambos se sentaron en silencio, viendo cómo los hombres descendían del poste, riendo entre ellos, satisfechos por otro ensayo exitoso. Don Mateo bajó el último, con movimientos lentos pero firmes. ¿Sabías que don Mateo ya no quiere volar?, dijo Itzel de pronto. Está buscando a alguien para reemplazarlo. ¿A Nahum, su hijo? No. Nahum no quiere. Dice que lo suyo es la música. Que su destino está con la jarana y los cantos, no en el aire. ¿Y quién va a volar entonces?, preguntó Emiliano. Itzel lo miró de reojo, con una ceja levantada. Tal vez alguien que siempre observa desde lejos, pero que aún no se atreve a acercarse. Emiliano tragó saliva. Desde niño sentía una atracción inexplicable por el ritual. Soñaba con volar, con girar en el cielo como las aves, con ser parte de algo más grande. Pero también le aterraba. El poste era alto. El riesgo era real. Y, aunque su abuelo había sido volador, su madre no quería que siguiera ese camino. No sé si tengo lo que se necesita, murmuró. Dicen que el viento elige, no tú, respondió ella, con una mirada seria. Cuando el viento te llama, no puedes ignorarlo. En ese momento, una ráfaga de viento recorrió el cerro. No era una brisa cualquiera, era fuerte, insistente, como si llevara consigo palabras antiguas. Emiliano sintió un escalofrío en la nuca. Algo lo tocó por dentro, como si una voz sin cuerpo le hablara directamente al corazón. Esa noche, no pudo dormir. Se revolvía en la hamaca, con la imagen del poste gigante clavada en la mente. En sus sueños, caminaba entre neblina. A lo lejos, una figura alada lo llamaba por su nombre. No tenía rostro, pero irradiaba luz. A su alrededor, cientos de aves volaban en círculos, y el sonido de la flauta de don Mateo lo envolvía todo. Cuando despertó al amanecer, tenía el corazón acelerado. Afuera, el cielo estaba teñido de naranja, y un nuevo día comenzaba a calentar las calles empedradas de Papantla. Emiliano se levantó, se puso la camisa y salió caminando hacia la plaza, como si algo más allá de su voluntad lo guiara. Al llegar, se sorprendió al ver una reunión en curso. Don Mateo, de pie junto al gran poste, se dirigía a un grupo de jóvenes del pueblo. «Muchachos», decía con voz grave. «El viento me habló. Me dijo que el linaje debe continuar. No busco al más fuerte, ni al más veloz. Busco al que escuche. Al que sienta». Emiliano se detuvo entre la multitud. Sus piernas temblaban. Su respiración se aceleró. «Esta tradición no es espectáculo», continuó don Mateo. «Es un puente. Cada giro, cada nota, es una oración que une el cielo con la tierra.
Los presentes murmuraban, algunos emocionados, otros incrédulos. Pero Emiliano no oía nada. El viento volvía a soplar, silbando entre los árboles, rozando su piel. No era coincidencia. Era un llamado. Don Mateo lo miró directamente. Sus ojos se encontraron. Fue solo un instante, pero bastó para que Emiliano sintiera un fuego encenderse en el pecho. El viento me dijo que pronto lo encontraré, dijo el anciano, y bajó la mirada. Quizá ya está aquí, entre nosotros. El amanecer en Papantla era una sinfonía de colores y sonidos. Los gallos cantaban, las campanas del templo resonaban suavemente y los primeros rayos del sol doraban las tejas viejas de las casas. Las mujeres ya barrían las aceras con escobas de palma, y los hombres caminaban rumbo al campo con sus sombreros bien puestos. Pero Emiliano no pensaba en nada de eso. Despertó con la mente aún atrapada en el sueño de la ceiba parlante. Sentía que el tronco seguía latiendo en su pecho, como si aquel árbol sagrado le hubiera dejado un mensaje tatuado en el alma. Se levantó de un salto, tomó un poco de pan dulce del canasto y salió casi corriendo hacia la plaza, donde el día anterior don Mateo había reunido a los jóvenes del pueblo. Al llegar, vio que el grupo seguía ahí, aunque más pequeño. Algunos muchachos se habían retirado, diciendo que el ritual era cosa de viejos o que no valía la pena arriesgar la vida por una tradición. Pero los que quedaban miraban a don Mateo con respeto, curiosidad y un poco de miedo. Hoy comenzaremos con lo más sencillo, dijo el anciano, mientras colocaba una cuerda gruesa entre dos árboles, a un par de metros del suelo. Quiero ver cómo se mueven, cómo respiran, si saben escuchar al cuerpo y al viento. Empezaron los ejercicios. Uno a uno, los jóvenes caminaban sobre la cuerda, torpes al principio, cayendo a cada intento. Don Mateo observaba sin emitir juicio, solo con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, como si pudiera ver más allá del cuerpo. Cuando llegó el turno de Emiliano, sintió que las piernas le temblaban. Dio el primer paso, y casi cae. El segundo fue peor. El tercero, desastroso. Se bajó avergonzado, limpiándose el sudor con la manga. No importa, dijo don Mateo, acercándose con voz firme. Lo importante es volver a intentarlo. Y lo harás. Mañana. Emiliano asintió en silencio, pero por dentro, la inseguridad lo devoraba. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa por el sendero de piedra junto al río, se encontró con Nahum, el hijo de don Mateo. Estaba sentado bajo un árbol, tallando una pieza de madera con mucho cuidado. ¿Tú también quieres volar?, preguntó Nahum sin mirar. No sé si quiero, pero siento que debo, respondió Emiliano. Nahum levantó la mirada y le sonrió con tristeza. Mi papá espera que yo lo reemplace. Pero yo no quiero. Me gusta esto, dijo, mostrando la pieza que tallaba, una pequeña flauta de carrizo adornada con plumas rojas y verdes. La música también puede tocar el cielo, ¿sabes? Emiliano se sentó junto a él, y por unos minutos, no hablaron. Solo se escuchaba el murmullo del río y el canto lejano de un censontle. ¿Y tú?, preguntó Nahum. ¿Por qué lo haces? Porque cuando escucho el viento, siento que me llama. No sé cómo explicarlo. Entonces ya vas por buen camino, dijo Nahum, dándole una palmada en el hombro. Mañana, ven antes del entrenamiento. Te enseñaré algo que me ayudó cuando empecé. Al día siguiente, Emiliano llegó antes de que el sol saliera completamente. Nahum lo esperaba con una cuerda más delgada y 2 varas de bambú. Vamos a trabajar el equilibrio del cuerpo y de la mente. Le enseñó cómo respirar profundo, cómo relajar los músculos antes de cada paso, cómo fijar la mirada en un punto lejano y dejar que los pies lo llevaran. Emiliano empezó a notar el cambio. No era solo fuerza o técnica, era una especie de diálogo con el viento, con la gravedad, con el miedo. Don Mateo los observaba desde lejos. Sabía que su hijo ya no seguiría su camino, pero verlos juntos le daba una extraña paz. Esa noche, al regresar a su casa, se sentó frente al altar donde guardaba las plumas ceremoniales de su familia. Encendió un incienso de copal, cerró los ojos y habló en voz baja. Si de verdad el viento ha elegido a otro, ayúdenme a soltar. Mientras tanto, Emiliano, agotado pero contento, caminaba junto a Itzel por la orilla del pueblo. ¿Y tú qué piensas de todo esto?, le preguntó. Pienso que no es casualidad que justo ahora aparezcas tú. Que don Mateo busque un sucesor. Que Nahum renuncie. Que los códices que estoy estudiando hablen de un elegido que viene del polvo y de la duda. Y pienso que el viento no se equivoca. ¿Qué códices?, preguntó Emiliano, intrigado. Los antiguos, respondió ella. Los que están en el templo Totonaca. Encontré uno que dice, cuando el linaje se rompa,
nacerá un puente entre lo visible y lo invisible. No vendrá del cielo, sino del suelo. No volará por gloria, sino por llamado. Emiliano se detuvo. El corazón le latía más fuerte. El aire se había vuelto denso. En ese momento, una ráfaga de viento le revolvió el cabello y le hizo cerrar los ojos. Itzel, creo que tengo miedo. Entonces vas bien. El miedo es señal de que estás a punto de hacer algo importante. Esa noche, soñó con el poste ceremonial. Estaba solo en la cima, rodeado por una niebla espesa. No podía ver el suelo. No podía ver el cielo. Solo sentía el viento girando a su alrededor, como una caricia. Y una voz, muy suave, le decía: no temas. Eres raíz, y eres vuelo. Cuando despertó, el amanecer lo recibió con un silencio profundo, como si el mundo entero contuviera el aliento esperando su siguiente paso. El cielo estaba completamente despejado aquella mañana. Las nubes parecían dormidas, como si el día supiera que algo importante estaba por suceder. Emiliano llegó a la explanada antes que todos, con el corazón retumbando como un tambor. Apenas podía creer lo que don Mateo le había dicho el día anterior: hoy subiría al poste. No para volar todavía, claro. Solo para sentir la altura. Para mirar al mundo desde ese lugar sagrado donde el aire es más delgado y el tiempo parece detenerse. Pero para Emiliano, eso ya era un paso gigante. Nunca había subido tan alto. Ni siquiera a un árbol. Don Mateo llegó poco después, acompañado de Nahum y de otros 2 voladores experimentados. Todos llevaban en la mirada una mezcla de solemnidad y expectativa. El caporal lo llamó con una seña. Hoy conocerás al poste. No a través de la vista, sino del cuerpo. Del alma. Emiliano tragó saliva. Se quitó las sandalias, respiró hondo y empezó a subir, peldaño tras peldaño, agarrándose con fuerza a los clavos incrustados en la madera. La altura aumentaba. El viento soplaba con más fuerza. Podía oír su respiración mezclada con el latido de su corazón. Cuando llegó a la plataforma circular en lo alto, el mundo cambió. Papantla se extendía a sus pies como un bordado vivo. Las casas de tejas, los caminos de tierra, los árboles frondosos, todo se veía distinto. Lejanos. Pequeños. El silencio allá arriba era casi absoluto. Solo el viento hablaba. ¿Lo sientes?, gritó don Mateo desde abajo. Emiliano cerró los ojos. Y sí. Lo sentía. Como si el viento pasara a través de su pecho. Como si ese lugar lo reconociera. Como si perteneciera allí desde antes de nacer. Pero entonces, una imagen lo sacudió. Una visión. Fugaz pero intensa. Vio a un joven cayendo del poste. Gritando. Y luego, oscuridad. Perdió el equilibrio por un segundo y se aferró con todas sus fuerzas a la cuerda. Cuando bajó, sus piernas temblaban. Don Mateo se acercó, más serio que nunca. ¿Qué viste allá arriba? Emiliano dudó. No sabía si había sido un sueño, un recuerdo ajeno, o algo más. Vi a alguien caer. Un joven. Don Mateo bajó la cabeza. Sus manos, ásperas y fuertes, temblaron levemente. Era mi hermano, dijo en voz baja. Se llamaba Julián. También fue caporal. También creyó que el viento lo había llamado. Itzel, que había llegado poco antes, escuchó en silencio. Nunca nadie en el pueblo hablaba del hermano de don Mateo. Era un tema prohibido, como un fantasma que todos preferían ignorar. Fue hace 30 años, continuó el anciano. El poste estaba más viejo, la cuerda mal amarrada. Nadie quiso aceptar la culpa. Desde entonces, el vuelo dejó de ser solo ritual. Se convirtió en penitencia. Hubo un silencio largo. Nahum se acercó y puso una mano sobre el hombro de su padre. Y por eso me presionaste tanto, ¿verdad? Don Mateo lo miró con ojos vidriosos. Sí. Porque tenía miedo de que si no volabas tú, el linaje se perdería. Y con él, la conexión con los antiguos. Nahum asintió. Pero sus palabras fueron firmes. Papá, yo no nací para volar. Mi camino es la música. Pero eso no significa que la tradición morirá. Tal vez. Emiliano es quien debe continuarla. Don Mateo miró a Emiliano largo rato. Luego, muy despacio, asintió. Tal vez el viento sí eligió. Y yo no quise escucharlo. Esa tarde, Emiliano e Itzel caminaron juntos hacia la casa del abuelo de ella, un hombre llamado Tzikin, antiguo curandero y guardián de historias. Él era quien custodiaba los códices totonacas que habían sido rescatados de los templos y cuevas sagradas. Abuelo, dijo Itzel, entrando. Necesitamos entender algo. Emiliano tuvo una visión.
Tzikin los recibió en silencio, como si ya supiera por qué estaban ahí. Los llevó hasta un cuarto oscuro, donde colgaban códices en tela, bordados a mano, y otros pintados sobre corteza. Hay uno que solo puede leer quien ha tocado el cielo, dijo. Y ahora tú lo has hecho, Emiliano. Desenrolló un códice antiguo. En él, un dibujo mostraba a un hombre cayendo del cielo, rodeado de aves, mientras otro hombre lo observaba desde la tierra, con el corazón abierto y una flauta en la mano. Esa es la historia de tu visión, dijo Tzikin. Pero también es una advertencia. El que cae, cae por orgullo. El que vuela, vuela por devoción. Emiliano sintió un escalofrío. Todo parecía tener sentido. Como si los espíritus antiguos lo estuvieran guiando, paso a paso. ¿Y qué debo hacer ahora? Confiar en el viento, respondió el anciano. Y aceptar que tu vuelo no es solo tuyo. Es por todos los que han olvidado mirar al cielo. Esa noche, Emiliano se sentó frente a su casa, con la flauta que Nahum le había regalado. Tocó una melodía simple, pero sentida. Su madre lo escuchó desde adentro y salió, con el rostro serio. Tu abuelo también tocaba esa melodía antes de volar, dijo, con voz suave. ¿Te enojas si yo vuelo? Ella dudó. Luego negó con la cabeza. Me da miedo, pero también orgullo. Si el viento te llama, hijo, yo no seré quien te detenga. La niebla bajaba lentamente desde los cerros como un velo de algodón húmedo. Era temprano, tan temprano que los gallos apenas comenzaban a cantar. Las calles empedradas de Papantla estaban desiertas, excepto por dos figuras que caminaban en silencio, Emiliano e Itzel. ¿Estás segura de que tu abuelo nos dará permiso de entrar al templo? Preguntó Emiliano, frotándose las manos por el frío. No es cuestión de permiso, respondió Itzel. Es cuestión de que el lugar te reciba. Cruzaron el pueblo y tomaron el sendero que se abría entre los cafetales, siguiendo un arroyo cristalino hasta llegar a un risco donde una gran ceiba, vieja y retorcida, marcaba la entrada. Detrás de ella, semioculta por la vegetación, estaba la entrada a la Cueva del Eco, un sitio ceremonial usado por los antiguos chamanes para comunicarse con los dioses del viento. Tzikin ya los esperaba, sentado en un banco de piedra, con su bastón de copal y un collar de cuentas de jade y obsidiana. Entren con respeto, dijo sin mirarlos. El eco no repite palabras, repite intenciones. Emiliano e Itzel cruzaron el umbral. El aire cambió de inmediato. Dentro de la cueva, todo era húmedo y fresco, con un olor a tierra mojada y copal quemado. Las paredes estaban cubiertas de petroglifos totonacas, espirales, aves, símbolos que parecían moverse bajo la luz de las antorchas. Avanzaron hasta llegar a una cámara circular en el centro. Allí, el eco era perfecto. Cada susurro regresaba con fuerza, como si alguien respondiera del otro lado. Aquí venían los antiguos voladores cuando tenían dudas, dijo Tzikin. El viento no solo sopla, también responde. Emiliano se sentó en el centro del círculo, cerró los ojos y respiró hondo. Dejó que el silencio lo envolviera, pero no duró mucho. Comenzó a escuchar un zumbido, muy leve al principio, como el de un panal. Luego se hizo más fuerte, hasta parecer un susurro que giraba en espiral alrededor de su cabeza. Entonces lo oyó, claro como el día, una voz que no era suya, ni de Tzikin, ni de Itzel. Era antigua, profunda, como si viniera desde el corazón de la tierra. Tu vuelo será puente. Tu miedo será fuerza. Tu caída será renacimiento. Emiliano abrió los ojos de golpe. Estaba sudando. Itzel lo miraba con preocupación. ¿Qué escuchaste? Una profecía, respondió. Y una advertencia. Tzikin asintió desde la sombra. Ha sido reconocido. La cueva nunca miente. Al salir de la cueva, la luz del día lo cegó por un instante. Pero algo había cambiado en Emiliano. Caminaba más erguido. Respiraba distinto. No era orgullo, ni valentía. Era certeza. De regreso al pueblo, encontraron a don Mateo esperándolos junto al poste ceremonial. Sabía que irías a la cueva, dijo sin rastro de sorpresa. Todos los verdaderos voladores lo hacen, tarde o temprano. El viento me habló, respondió Emiliano, mirándolo a los ojos. Entonces ya estás listo para el siguiente paso. Don Mateo le entregó un objeto envuelto en tela. Emiliano lo abrió con cuidado. Era una piedra blanca con forma de espiral, tallada con símbolos totonacas. ¿Qué es? Una tzacatl, explicó el anciano. Antiguamente, todos los voladores llevaban una en el pecho. Es para recordarte que no vuelas solo. Siempre hay un centro. Una raíz. Esa misma tarde, una noticia sacudió al pueblo como una tormenta inesperada. El presidente municipal había anunciado nuevas regulaciones,
solo voladores registrados y certificados por el gobierno podrían participar en el ritual público del equinoccio. Eso es una falta de respeto, gritó don Mateo en la reunión comunitaria. Nuestros ancestros no necesitaban un papel para volar. Es por seguridad, respondió uno de los funcionarios. Ya no podemos permitir que cualquiera suba. Hubo incidentes en otros pueblos. Esto no es un show turístico, intervino Nahum. Es una ceremonia sagrada. Pero las autoridades no cedieron. El decreto estaba firmado. Si los voladores locales querían participar, tendrían que ser reemplazados por un grupo profesional traído desde Jalapa. El pueblo quedó en silencio. Muchos estaban confundidos. Otros, indignados. Esa noche, Emiliano sintió una rabia profunda. Después de todo lo que había vivido, ¿ahora lo iban a silenciar? Fue a buscar a Itzel, quien lo esperaba con los códices abiertos. Mira esto, dijo ella, señalando una ilustración. En tiempos antiguos, cuando los conquistadores prohibieron los rituales, los voladores siguieron practicando en secreto. Entre árboles, en lo alto de las ceibas. No se rindieron. Emiliano cerró los ojos. En su mente, la voz del eco regresó. Tu vuelo será puente. Entonces, supo lo que tenía que hacer. La noche se había derramado sobre Papantla como tinta espesa. Las calles estaban en silencio, pero no en calma. En muchas casas, las conversaciones eran susurros urgentes, en otras, oraciones al viento. El decreto del presidente municipal había golpeado como rayo en el centro del alma comunitaria. El ritual de los voladores sería reemplazado por un grupo profesional, enviado desde la ciudad. Hombres entrenados, sí, pero ajenos. Fríos. Técnicos. Sin raíces. En la pequeña casa de adobe donde vivía Emiliano con su madre, una vela ardía junto a un altar familiar. Emiliano miraba la flama, que danzaba como si entendiera la rabia que él sentía por dentro. Van a quitarnos lo que nos hace quienes somos, murmuró. Van a convertir el vuelo en espectáculo. En negocio. Su madre, sentada a su lado, le acarició el cabello. A veces, hijo, hay que alzar la voz como si fuera vuelo también. Esa misma noche, en la vieja choza de Tziquín, se reunieron Emiliano, Itzel, Nahum y el anciano. La atmósfera era de conspiración, pero también de esperanza. Tenemos que hacer algo, dijo Emiliano. No podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Y qué propones? Preguntó Nahum. Si desobedecemos, nos pueden multar, o peor. Lo haremos como los antiguos, respondió Itzel, sacando un códice enrollado. Aquí dice que cuando el poder prohibía los rituales, los voladores volaban desde las ceibas sagradas, en la espesura, en silencio, solo con el viento como testigo. Tziquín asintió, con una sonrisa de sabio que ha esperado mucho por ese momento. Hay una ceiba vieja, al norte del pueblo, en el camino hacia el cerro del Cempasúchil. Nadie va allá. Tiene más de 100 años, y raíces que han visto más de lo que tú y yo podemos imaginar. Emiliano se puso de pie. Ahí volaré. Aunque nadie me vea. Aunque nadie aplauda. Porque esto no es un espectáculo, es un llamado. Al día siguiente, Papantla amaneció más despierta que nunca. La noticia del decreto se había regado como pólvora y las opiniones estaban divididas. Unos decían que era por seguridad. Otros, que era una traición. Don Mateo, con el rostro más serio de lo normal, caminó hasta la plaza central. En sus manos llevaba su bastón ceremonial, tallado con espirales y aves. Quiero hablar, dijo al llegar, alzando la voz. La gente se detuvo. Algunos salieron de sus casas. Otros bajaron de sus puestos en el mercado. Cuando yo era niño, empezó, el ritual del vuelo se hacía sin público, sin cámaras, sin micrófonos. Se hacía para agradecer, para pedir, para unir el cielo con la tierra. Hoy quieren convertirlo en un show de luces y horarios. Pero nosotros sabemos que esto es otra cosa. Itzel se abrió paso entre la multitud y subió al kiosco. Nuestros abuelos arriesgaron sus vidas por conservar esta tradición. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Mirar desde lejos mientras otros se cuelgan de nuestras raíces? Una señora levantó la mano. Era doña Clara, la más vieja del barrio alto. Mi esposo fue volador. Y su padre también. Si permitimos que nos quiten esto, ¿qué les vamos a dejar a nuestros nietos? La plaza estalló en murmullos. La gente ya no tenía miedo. Las voces comenzaron a alzarse una tras otra, como aves que descubren que pueden volar juntas. No al reemplazo. Papantla vuela con su gente. La tradición no se vende. El presidente municipal, al ver la revuelta, intentó hablar desde el balcón del ayuntamiento. Pero nadie lo escuchó.
El pueblo había despertado. Esa tarde, Emiliano, Nahum e Itzel caminaron hasta la ceiba sagrada. Era un árbol gigantesco, de tronco ancho y raíces que se extendían como venas por el suelo. Al tocarla, Emiliano sintió un calor recorrerle el cuerpo. Como si el árbol lo reconociera. Aquí será, dijo, decidido. Con ayuda de algunos amigos del pueblo, levantaron un poste improvisado entre las ramas. No era tan alto como el ceremonial, pero tenía la altura suficiente para honrar el ritual. Nahum afinó su jarana y preparó la flauta ancestral. Itzel colocó flores de cempasúchil alrededor del tronco, formando un círculo de fuego dorado. No hay gobierno que pueda contra esto, dijo Nahum, mirando el atardecer. Porque esto es sagrado. En la noche, antes de dormir, Emiliano volvió a soñar. Esta vez no era una caída. Era un vuelo. Se veía girando en el aire, con las cuerdas bien atadas, con las aves cantando a su alrededor. Abajo, la ceiba. Arriba, las estrellas. Y en medio, su corazón, latiendo al ritmo del viento. Cuando despertó, no sintió miedo. Sintió destino. El cielo de Papantla amaneció gris. Una neblina espesa cubría los cerros, como si la tierra misma contuviera el aliento. La ceiba sagrada, testigo de tantos secretos, permanecía en silencio. Pero su silencio no era vacío, era alerta. Emiliano despertó antes del primer canto de los gallos. Había dormido poco y soñado mucho. El eco del vuelo seguía repitiéndose en su pecho como un tambor antiguo. Se vistió con ropa sencilla y guardó la flauta que Nahum le había regalado entre sus cosas. Luego salió al patio, donde su madre ya hervía café con canela. «Hoy ensayas, ¿verdad?», preguntó ella, sin dejar de mover la olla. «Sí. Hoy será diferente», respondió él. «Hoy ya no entreno para mí, entreno por todos». Su madre lo miró con una mezcla de orgullo y temor. Quería decirle que se cuidara, que no volara, que se quedara con los pies firmes en la tierra, pero también sabía que algunos destinos no se pueden detener. «Te estaré esperando con una veladora encendida», dijo finalmente. En la ceiba, Nahum afinaba su jarana y tocaba notas suaves que parecían imitar el canto de los pájaros. Itzel, sentada junto a un círculo de flores, meditaba con los ojos cerrados. El ambiente era denso. No solo por la niebla, sino por el rumor que se había extendido desde la noche anterior. Alguien había delatado el ritual clandestino. «Dicen que la policía vendrá a clausurar el lugar», murmuró Nahum. «Que vengan», respondió Itzel. «El viento no se clausura». Cuando Emiliano llegó, el grupo lo recibió con respeto. Algunos ancianos del pueblo habían venido en silencio, trayendo copal, incienso y tamales. No era una ceremonia oficial, pero se sentía como una ofrenda. «¿Estás listo?», preguntó don Mateo, que había llegado apoyado en su bastón, con paso lento pero firme. «Más que nunca», respondió Emiliano. El poste improvisado, construido entre las ramas de la ceiba, no tenía la altura del ceremonial, pero bastaba para invocar el espíritu del vuelo. Emiliano subió lentamente, peldaño por peldaño, con la espiral de piedra colgando de su cuello. Cada paso lo acercaba más al cielo, y a sí mismo. Arriba, el viento soplaba fuerte. No con violencia, sino con presencia. Como si estuviera vivo. Como si lo reconociera. Tomó la flauta y comenzó a tocar. La melodía no era perfecta, pero era sincera. Las notas salían del alma, no de la técnica. Abajo, el pueblo escuchaba en silencio. Los ojos de los viejos se llenaban de lágrimas. Itzel cerró los suyos, murmurando palabras antiguas. «Eres uno de ellos», susurró Tzikin. «Ya lo eres». Emiliano respiró hondo y se preparó para el giro. Las cuerdas estaban bien sujetas, sus manos firmes, su espíritu, en paz. Se lanzó. Giró. Descendió. Se elevó. El viento lo rodeó. Su cuerpo se convirtió en danza. Su corazón en tambor. Era como si el tiempo se hubiese quebrado, y en ese momento, él fuera todos los voladores que alguna vez tocaron el cielo. Pero entonces, algo falló. Una de las cuerdas se aflojó repentinamente. El equilibrio se rompió. El giro se descontroló. Un grito se ahogó en la garganta del pueblo. «¡Emiliano!», gritó Nahum, corriendo hacia el poste. Pero en lugar de caer, Emiliano se sostuvo con una mano, girando en el aire con fuerza, usando su peso para estabilizarse. Una ráfaga poderosa lo envolvió como un remolino. El viento lo sostuvo. Como si el aire mismo hubiera decidido no soltarlo. Con esfuerzo, logró detener el giro y quedar colgando a unos metros del suelo. Itzel corrió hacia él y, junto a otros, lo ayudó a bajar.
El pueblo estaba en silencio. Nadie aplaudía. Nadie hablaba. Había algo sagrado en ese momento que ninguna palabra podía tocar. Emiliano se arrodilló ante la ceiba. Su frente tocó la tierra. Gracias, susurró. Por sostenerme. Don Mateo, con lágrimas en los ojos, se acercó lentamente y puso una mano sobre su hombro. Ahora sí, has volado. Horas después, mientras el sol empezaba a salir entre las nubes, una patrulla llegó al lugar. 3 hombres de uniforme descendieron, pero no encontraron un grupo rebelde ni un acto de desobediencia. Encontraron un altar. Un silencio profundo. Y a un pueblo con el rostro sereno, de pie, sin miedo. El oficial al mando se acercó a don Mateo. Recibimos una denuncia. ¿Qué está ocurriendo aquí? Nada ilegal, respondió el anciano. Solo un ensayo. Solo un muchacho que escuchó al viento. El oficial miró a su alrededor, confundido. Luego vio a Emiliano, con la flauta en la mano y una venda en la muñeca. Dudó. Y entonces, como si también él oyera algo más allá del deber, asintió. No vi nada, dijo. Buen día. Esa noche, la ceiba brillaba con luces de veladoras. La piedra espiral colgaba en el tronco. Y el pueblo, unido, se preparaba en silencio para el verdadero vuelo. Pero algo más estaba por ocurrir. La carta había sido escrita a mano, con tinta negra y caligrafía firme. Decía solo unas pocas palabras. El ritual debe continuar. Pero no será en la ceiba. Será en el poste ceremonial. A la vista de todos. El viento no se esconde. Emiliano la leyó una y otra vez. No había firma. No había pistas. Pero dentro de él, algo se encendió. Era como si el propio viento hubiese decidido hablar con tinta y papel. Caminó hasta la casa de don Mateo y tocó la puerta. El viejo caporal abrió con su bastón en la mano, como siempre, pero algo en su rostro era distinto. Más sereno. Más claro. ¿Leíste la carta? Preguntó Emiliano sin rodeos. Don Mateo asintió. Sí. Y creo que ya es hora. Has pasado cada prueba, Emiliano. El miedo. El silencio. La caída. Y también, la fe. ¿Y el gobierno? Que mire, respondió el anciano con una media sonrisa. Porque el vuelo no es protesta. Es memoria. El día del equinoccio amaneció con un sol radiante. Papantla olía a copal, a tamales recién hechos, a flores de cempasúchil y a historia. Desde temprano, la gente empezó a llenar la plaza principal. Algunos venían con sillas, otros con cámaras, y muchos con banderas pequeñas de colores. El ambiente era distinto. Más que un festival, se sentía como un reencuentro. Frente al gran poste ceremonial, don Mateo colocó un altar, velas, frutas, un retrato en blanco y negro de su hermano Julián, y la piedra espiral que Emiliano había llevado durante los entrenamientos. Nahum afinaba su jarana bajo la sombra de una ceiba joven, con el rostro lleno de emoción. Por primera vez, su música acompañaría un vuelo que no venía del deber, sino del corazón. Itzel organizaba a los niños del pueblo, que llevarían plumas en las manos como símbolo de los antiguos. Ella también sostenía un códice enrollado, la profecía que los había guiado hasta ahí. ¿Y Emiliano? Emiliano se preparaba en silencio. Vestía el traje tradicional, camisa blanca bordada a mano, faja roja, pantalón ajustado y un tocado de plumas rojas, amarillas y verdes que caía sobre su espalda como una cascada de fuego. En su pecho, colgaba la tzacatl, la piedra espiral. Se acercó al poste, puso una mano sobre la madera y cerró los ojos. Estoy listo, susurró. No por mí, sino por todos los que alguna vez quisieron volar y no pudieron. El pueblo enmudeció cuando Emiliano comenzó a subir. Paso a paso. Sin prisa. Con la seguridad de quien ya no busca demostrar nada, solo honrar. Arriba, el viento lo recibió como un viejo amigo. Soplaba fuerte, pero sin violencia. Era un abrazo. Un canto. Sacó la flauta. La misma que le había dado Nahum. Tocó. Las notas volaron por la plaza, se metieron entre las ramas, por las ventanas, por los corazones. Era una melodía sencilla, pero tenía la fuerza de los siglos. Y entonces, los 4 voladores, jóvenes del pueblo, entrenados en secreto por don Mateo, se posicionaron. Amarraron las cuerdas con cuidado. Miraron al caporal. Emiliano alzó la flauta una vez más. 3 vueltas a la plataforma. 3 giros sagrados. Luego, levantó el brazo. El ritual comenzó. Los voladores se lanzaron al vacío, girando en círculos como aves en espiral descendente. El pueblo contuvo el aliento. Cada vuelta era una oración.
Cada movimiento, una conexión. Emiliano, desde lo alto, giraba también. No colgado. No en cuerda. Giraba con el alma. Tocando. Llamando. Agradeciendo. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una ráfaga de viento gigantesca descendió de los cerros, barriendo la plaza como una ola invisible. Las velas se encendieron más fuerte. Las flores se elevaron del suelo. Y el cielo cambió de color. Por un instante, todos vieron algo. Algunos dijeron que era un ave enorme de plumas doradas. Otros, una figura humana rodeada de luz. Pero todos coincidieron en una cosa. El espíritu del viento había bajado. Emiliano lo sintió antes de verlo. Era como si una energía antigua le hablara desde dentro. No con palabras, sino con presencia. No está solo, dijo la voz del viento, o quizás del recuerdo. Y en ese momento, no hubo miedo. Ni duda. Ni peso. Solo vuelo. Abajo, la gente lloraba. Algunos rezaban. Otros simplemente sonreían con los ojos cerrados. Don Mateo, de pie junto al altar, dejó que una lágrima corriera libre por su mejilla. Julián, ya descansamos, murmuró. Ya sanamos. Los voladores descendieron suavemente hasta el suelo, donde fueron recibidos con abrazos, cantos y silencio sagrado. Emiliano bajó el último. No dijo nada. No hizo gestos grandiosos. Solo miró al cielo, sonrió, y besó la tierra. El amanecer del día siguiente fue distinto a todos los anteriores. La luz del sol parecía más suave, como si acariciara en lugar de iluminar. El aire, limpio y tibio, olía a flores de cempalzóchitl, a tortillas recién hechas, y a algo más. Algo que no tenía nombre, pero que se sentía en la piel, como cuando el corazón se llena sin saber por qué. La plaza de Papantla amaneció llena de veladoras encendidas, colocadas en espiral alrededor del poste ceremonial. Nadie las apagó durante la noche. Nadie se atrevió. La gente se turnó para cuidarlas, como si estuvieran resguardando un fuego sagrado que no debía extinguirse. Emiliano despertó con el cuerpo adolorido, pero con el alma ligera. No soñó esa noche. O quizás sí, pero no lo recordaba. Y eso estaba bien. Porque por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le pesaba. Al contrario, lo abrazaba. Se vistió con ropa sencilla. Nada ceremonial. Solo él. Camisa de manta, pantalón de algodón, sandalias gastadas. Salió al patio, donde su madre ya lo esperaba con una taza de chocolate caliente. ¿Cómo dormiste?, preguntó ella. Como si el viento me arrullara, respondió con una sonrisa. Ella lo miró con ternura. No dijo más. No hacía falta. En el kiosco de la plaza, Nahum afinaba una flauta nueva que él mismo había construido. Era de carrizo, con incrustaciones de concha y una pluma verde en la boquilla. La tocó suavemente, dejando que las notas flotaran sobre las calles, entre los árboles, hacia las montañas. Itzel caminaba entre la gente, entregando copias del códice traducido. Muchos se sorprendieron al leer la profecía completa. No hablaba de un elegido glorioso ni de un linaje exclusivo. Decía: el vuelo será del que escuche, del que caiga y se levante, del que vuele no por él, sino por todos. Tzikin, el anciano guardián, se sentó junto a la ceiba joven del centro del pueblo. Llevaba en la mano una pequeña figura de barro en forma de espiral. Ahora sí podemos descansar, murmuró. Al mediodía, el presidente municipal apareció en la plaza, acompañado de 2 asesores y un notario. Se detuvo ante don Mateo, que lo esperaba con el bastón ceremonial. Vengo a hablar, dijo el alcalde. Entonces escucha primero, respondió don Mateo. El presidente miró alrededor. Vio a los niños con plumas en las manos, a los ancianos rezando con los ojos cerrados, a las mujeres bordando espirales en servilletas, a los hombres tallando figuras de madera. Vio un pueblo entero, despierto. La tradición no se prohíbe, dijo finalmente. Se honra. A partir de hoy, los voladores de Papantla serán reconocidos oficialmente como guardianes culturales del municipio. Un aplauso tímido se convirtió en un estruendo. No de celebración, sino de dignidad. No de victoria, sino de reconocimiento. Esa tarde, Emiliano subió al poste ceremonial una última vez. No para volar. No para tocar. Solo para mirar. Desde arriba, vio el mundo como era, imperfecto, cambiante, hermoso. Sacó de su bolsillo la espiral de piedra que había llevado al pecho durante todo el camino. La besó y la ató con una cuerda a uno de los clavos del poste. Aquí comenzó, dijo. Y aquí permanecerá. Al bajar,
Itzel lo esperaba con una sonrisa. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora, el viento canta. No para que lo escuchemos, sino para que cantemos con él. Con el tiempo, Emiliano no se convirtió en un volador famoso ni en un líder político. Se convirtió en algo más valioso, un maestro. Enseñaba a los niños del pueblo no solo a trepar y a girar, sino a escuchar. A leer el viento. A conocer su historia. A no olvidar que las raíces también pueden elevarse. Nahum abrió una escuela de música tradicional. Su jarana sonaba cada tarde desde su taller. Fabricaba flautas, tambores, ocarinas, y también, silencios. Itzel escribió un libro, Cuando el viento susurra, crónicas de un vuelo sagrado. Se convirtió en guardiana oral de la memoria de su pueblo. Viajó, dio charlas, pero siempre volvía a Papantla. Siempre. Don Mateo se retiró oficialmente. Entregó su bastón al museo comunitario y se dedicó a contar historias bajo la sombra de la ceiba. Siempre decía, el que vuela por dentro, nunca cae. Y así, Papantla siguió volando. No en contra del tiempo, sino con él. No por rebeldía, sino por amor. No para ser vistos, sino para ver. Y en cada equinoccio, cuando el sol parte el cielo en dos, el viento canta más fuerte. Y si uno presta atención, si de verdad escucha, puede oír las voces de los antiguos, el silbido del caporal, y el corazón de un pueblo que aprendió a no rendirse. Porque volar no es escapar. Volar es recordar. Fin de la historia.